Ya, para ver el tema entonces de la naturaleza social de la persona, nos vamos a meter aquí. Avísenme por favor cuando ustedes vean que la pantalla se comparte. Listo. ¿Me avisan por favor, chiquillos? Ahí se ve, se está Ya, compartiendo. ya, buenísimo. Ya, chiquillos. Nosotros, como siempre, vamos a recordar en algún momento el tema de lo propio del ente personal, pero por el momento me interesa que recordemos algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Y que se siguen justamente de esto, su naturaleza social. Entonces, el tema está en, como dice al comienzo, ¿cierto? Que recordar que la persona, cuando decimos que alguien es persona, cuando decimos que Margarita es persona, lo que estamos diciendo es que estamos nombrando que Margarita es singularísima, es lo más singular que hay en toda la naturaleza. Es lo más, ¿cómo se llama? Uno, en el fondo, que hay en toda la naturaleza, la mayor unidad ontológica, si ustedes quieren, y de algún modo también se puede decir, por tanto, que es un subsistente distinto, como dice ahí en la naturaleza racional, cuya individualidad, en el fondo, lo individualísimo, cuya individualidad, como les decía, viene dada por la perfección de su acto de ser. Y por lo tanto, esto hace que esta individualidad se manifieste, por la perfección de su acto de ser, se manifieste en esa percepción de sí. Ya, acuérdense que uno de los temas fundamentales de la persona, una de las características centrales o de las propiedades, si ustedes quieren, es la vida interior, ¿no? La interioridad, que quiere decir que se tiene presente a sí mismo. ¿Ya? Por favor, si alguna de estas cosas que yo le estoy diciendo no se van acordando o están medio confundidos, este es el momento para preguntar, ¿ya? Porque ya estamos dando por hecho de que este es un tema que lo hemos visto y por lo tanto me interesa que ustedes ya lo vayan de alguna forma reflexionando, ¿no? Por lo tanto, como les decía, esta individualidad viene dada por el acto de ser, ¿no? Reflejado en, su percepción, en la percepción de sí y en este tenerse a sí mismo, ¿no? Y este tenerse a sí mismo también se manifiesta en sus actos, ¿cierto? Porque los actos tienen como origen al propio sujeto, al ser humano, en cuanto persona, no actúa en conformidad a la especie. Acuérdense que lo habíamos hablado, que una de las propiedades justamente era la incomunicabilidad, ¿no? Y por lo tanto los actos son incomunicables y no se pueden reducir a la especie. E incluso en el tema de la libertad, que los actos solamente los realizo yo y tienen a mí como único origen, no se pueden, por lo tanto, reducir a la especie. Y esto es muy importante, chiquillos, porque al final lo que estamos diciendo es que la individualidad del ente personal, como decimos que deviene de su acto de ser, o sea, por lo perfecto que es, por lo perfecta que es Margarita, es que entonces se tiene a sí misma y es libre y por lo tanto tiene conciencia de sí. Ese es el tema. Entonces, porque la vida de Margarita es inseparable de lo que ella es. Dicho en términos metafísicos, ¿por qué Margarita es persona? Porque es más que los entes no personales, porque tiene más perfección de ser, al punto tal en que tiene incluso dominio sobre su propia existencia de una manera en que no lo tienen los demás seres que existen. Por eso es que el propio Tomás de Aquino va a decir que la persona es lo perfectísimo en toda la naturaleza. ¿Se acuerdan, no? Id quod perfectissimum in tota natura persona est, ¿no? O sea, es lo perfectísimo en toda la naturaleza. Por eso decíamos aquí que cuando hablamos del último tema de la persona como sujeto y término de amor y amistad, es que desde este tenerse a sí mismo, logra justamente su máxima perfección en la donación más plena de sí, o sea, en el acto absolutamente más donativo, donde se manifiesta su completo dominio, donde incluso puede superar el orden de la búsqueda del propio bien por entregarle el bien a otro. Por eso es que Aristóteles decía que los hombres no logran, y eso que no había visto en la noción de persona, que los hombres no ven la perfección, o sea, perdón, los hombres no pueden vivir, eso es lo que quiere decir, los hombres no pueden vivir si no es con
amigos. Y por lo tanto eso implica que la única forma de alcanzar la plenitud humana es logrando esta operación que es absolutamente propia, de esto ya lo dice Santo Tomás, que es absolutamente propia del ente personal, a saber, donarse a sí mismo de modo, manifestando con ello un dominio completo de sí, o sea, libertad. ¿Bien? Por eso es que, y ahora recordando lo que decía Aristóteles, decía, claro, eh, este es el motivo, de alguna forma, en que, ¿por qué solamente hay amistad entre los buenos? Decía Aristóteles. La razón de que hay amistad entre los buenos es porque para tener vida, para poder tener vida, verdadera vida de amistad, y por lo tanto amistad perfecta, decía Aristóteles, necesitamos tener virtudes, porque nadie puede donarse, o sea, nadie puede entregar lo que no posee. Y tú para poder amar a otro tienes que tenerte a ti mismo, porque si no, no te estás donando. Luego, aquellos que poseen máximamente virtudes son los que máximamente se pueden donar a otros. Y por eso es que los amigos son amigos de otros en la medida, o en tanto y en cuanto hay en ellos tal o cual virtud. Y así entonces los amigos serán amigos de los que dicen ser amigos, de los que dicen ser sus amigos, será amigo de ellos desde la dimensión virtuosa y libre que hay en él, o sea, más amigo de cuanto mayor virtud haya en él, de lo contrario no va a ser imposible, porque no puede, insisto, no podemos dar lo que no poseemos. Y para tener una vida de amistad tenemos que tenernos a nosotros mismos. Luego, si tú no eres dueño de ti, o eres dueño de ti en poca medida, entonces lo que va a pasar es que al final tú vas a ser en poca medida amigo de tus amigos. Ese es el punto. Y de ahí en todo, por eso entonces que Aristóteles desarrolló tanto el tema de la amistad hacia el final de la vida, después de haber explicado todas las virtudes, porque lo necesario y fundamental para ser feliz es la vida de amistad. Y después Tomás de Aquino, como va a entender la noción de persona, va a decir, lo va a ampliar, va a decir, claro, porque la amistad no está ordenada únicamente al fin de la sociedad política, como decía Aristóteles, sino para el bien de toda la persona humana, en concreto, la vida de Juan, la vida de Pedro, la vida de Diego. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es así? ¿Por qué Margarita alcanza la plenitud de su vida en la relación de amistad? Por ser un ente personal, bueno, la alcanza justamente porque en esa misma donación manifiesta en profundidad lo más propio del acto personal, que es la libertad en sentido más alto. ¿Se entiende? Entonces, como dice ahí en la diapositiva, su perfección y desarrollo, el de la persona, ¿no? Implica la plenitud de sus potencias. No podemos ser plenos en esta vida si es que no perfeccionamos nuestras potencias. Si es que no perfeccionamos la inteligencia, acuérdense lo que vimos, si es que no perfeccionamos la inteligencia, la voluntad, el apetito irascible, el apetito concupiscible, o sea, si no los perfeccionamos, no podemos tenernos a nosotros. Y esta es la razón del por qué Aristóteles, al captar esto, y Tomás de Aquino, después comentando Aristóteles, ya que estamos citándolos a ellos, lo que hace es decir, perfecto, entonces, si lo que necesitamos para la plena vida ¿cómo se llama este? Es una vida de amistad, entonces lo que tenemos que hacer es lograr virtudes. ¿Cómo logramos virtudes? Perfeccionando nuestras potencias, de modo tal que yo sea capaz de tenerme a mí por la perfección del hábito de la virtud, y así entonces pueda vivir en conformidad a eso. O sea, al final, a partir de eso, poder donarme de modo sincero a los demás. ¿Se fijan? Eso es, de alguna forma, la condición de un amor propiamente personal. ¿Se fijan? Yo les recomiendo al respecto, chicos, yo les recomiendo un montón la lectura del libro de Eudaldo Forment, que dice id a Tomás, así como vaya a Tomás en español, ¿no? Id a Tomás. Está en internet, si ustedes lo buscan en Google, se van a dar cuenta que está muy bien ahí expresado, ¿no? O sea, en el primer link ustedes lo van a abrir y va inmediatamente a aparecer el libro para que ustedes lo puedan leer. Y además creo que hasta se puede descargar gratuitamente. O sea, porque de hecho la editorial que lo publica es la editorial Gratis Date, dado de modo gratuito, a eso se refiere, ¿ya? Así que eso en términos latinos. Bien, entonces su dimensión intelectual, o sea, su naturaleza intelectual solicita el conocimiento de lo más perfecto y la unión al mismo. Esto es muy importante, ¿eh? El punto aquí es que lo que estamos tratando de recordar es que como la persona es un ente intelectual, la plenitud de su vida pasa precisamente por unirse a lo más perfecto, a lo más alto. Entonces, ¿y qué es lo que es lo más alto? Otra persona.
la vida humana no es plena sino en cuanto el sujeto humano es capaz de unirse al otro. Aristóteles decía, es necesario unirnos a los otros porque hay diferencias entre los hombres, de modo tal que requerimos de la ayuda mutua para poder así bastarnos y poder lograr una vida propiamente humana. Perfecto, pero Tomás de Aquino le suma eso y dice, claro, pero a partir de que el hombre es persona, va a decir, es que entonces Margarita no solamente se tiene que unir a los demás para que tengamos una asociación política, como decía Aristóteles, sino que sobre todo y principalmente para que tenga una vida plena, porque la asociación política es para el bien de la persona. En Aristóteles es las relaciones humanas en torno al bien de la asociación política, que es el bien común, que es el bien más alto según Aristóteles. ¿Se fijan? Entonces ahí ustedes ven una diferencia fundamental porque, claro, pues, bueno, Tomás de Aquino vive 18 siglos después, 17 siglos después de 16, en verdad, 16 siglos después de Aristóteles, pero además tenía toda una profundización filosófica que evidentemente Aristóteles no poseía. Por eso es que al final, como necesitamos, que por un lado tiene Aristóteles tiene razón, como por un lado necesitamos entonces lograr la plenitud, y eso pasa por primero sobrevivir y luego vivir bien, y para sobrevivir requiero de los demás porque yo no tengo todas las herramientas para sobrevivir. De hecho, desde los primeros años lo manifiesto como requiero brutalmente del acto de mis padres para poder sobrevivir. Es que entonces nos damos cuenta que, como además somos seres libres, lo absolutamente natural a la persona humana es la asociación política. Esto incluso lo dice el propio Aristóteles en el libro de la política, en el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ya? Entonces requerimos eso. Y al vez que se sostenga la amistad cívica, o sea, ¿dónde se sostiene, cómo se sostiene una sociedad, una asociación política, ¿no? O sea, una asociación de seres libres, ¿no? ¿De dónde uno puede decir que se sostiene? ¿De dónde se sostiene incluso la posibilidad de que exista la justicia? Bueno, justamente en ese deseo originario de unirnos para encontrarnos plenitud, que es lo que denominaría esta disposición habitual a buscar el bien en común, que es la amistad cívica, o como dirá Tomás de Aquino posteriormente, porque la amistad cívica es un término más bien aristotélico, como dirá Tomás de Aquino después, a mi juicio con bastante mayor precisión, concordia política, con el fondo con un corazón en común, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen? Sí, No, profe. me siguen, no. Sí, profe. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, aquí les voy a citar a un autor que la verdad es que es muy querido por mí, porque además de conocerlo, digamos, fue un gran maestro, digamos, es Juan Antonio Widow, quien falleció hace unos meses nomás. Y justo me tocó además ahora esta clase para poder citarlo, así que es una maravilla. Escribe este libro, El hombre animal político, orden social, principios e ideologías. Este libro la verdad es que yo se lo recomiendo un montón. Es posible de encontrar, bastante posible de encontrar en librerías de libros usados. No siempre se encuentra, pero se encuentra. Es un libro que es extraordinario para saber lo que son la naturaleza de las ideologías y al mismo tiempo no solamente la naturaleza de las ideologías, sino que sobre todo el fundamento filosófico del origen social o de la naturaleza social del ser humano. ¿Ya? Yo de verdad se los recomiendo un montón porque el libro es brutal, pero no es que es bueno, es brutalmente bueno, está brutalmente bien escrito. ¿Ya? Yo aquí le estoy citando en la página 21 donde dice lo siguiente. Mire lo que dice ahí. Aquí está obviamente heredando principalmente el pensamiento del realismo filosófico heredado desde Aristóteles a nuestra época, o, no, o digamos de la Grecia clásica, porque yo tengo la convicción de un realismo bastante interesante en Platón. ¿Bien? Pero bueno, la dignidad propia de la persona humana es en su raíz un atributo natural. Ya, mire lo que está diciendo. Ya está recordando de inmediato que el valor de la persona por sí misma, o sea, el valor que tiene Margarita por ser persona, es un atributo, una cualidad, más que una cualidad, es un atributo, está bien dicho atributo, metafísicamente está bien mencionado. Es un atributo, ¿ya?, que le es natural. Es imposible de separar la dignidad de Margarita, ¿no? No derivado de contingencias, o sea, está diciendo que la dignidad, el valor por sí mismo que tiene Margarita, no varía por las contingencias determinadas, o sea, y por lo tanto, como no varía, tampoco las determina. ¿Se fijan?
no las determina. Las contingencias no tienen que ver con la dignidad. No es que tú hagas algo malo y perdiste tu dignidad. No, jamás pierdes tu dignidad. Ni aunque hagas el acto más atroz de los atroces, jamás pierdes tu dignidad. ¿Bien? Pero por ser una dignidad participada, implica respecto de su sujeto necesario sometimiento a una ley. Esto es muy interesante. Y aquí está la parte difícil. Lo que está diciendo Juan Antonio Bioff, está diciendo que la dignidad que nosotros tenemos, la tenemos participada en tanto que nosotros no nos damos nuestra existencia. Nosotros somos personas, pero somos creados como personas. No nos damos a nosotros nuestra existencia y por lo tanto no nos damos a nosotros nuestra dignidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, hay una normativa, en el fondo, que es anterior a nosotros y es la normativa que viene que viene impuesta en nuestra naturaleza. ¿Se fijan? Hay una normativa que te dice internamente haz el bien y evita el mal. Hay una normativa internamente que te genera inclinaciones naturales hacia el conocimiento, hacia el bien, etcétera. O sea, hay una normativa interna que tú tienes que, de alguna forma, entenderla. Todos por naturaleza queremos saber. Lo dice Aristóteles al comienzo de la metafísica en el libro primero, ¿no? Todos los hombres por naturaleza desean saber. Después, además, dice, en vista de eso, en el fondo, también reconoce otro tipo de inclinaciones naturales, como por ejemplo, todos deseamos las cosas, o todos queremos las cosas en tanto que buenas. Todo lo que deseamos se desea bajo la razón de bien. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con todo eso? Al final, lo que está diciendo ahí es que cada una de las cosas que nosotros queremos, deseamos y de alguna forma también entregamos o comprendemos como buenas, en el fondo, se entienden desde una perfección a la cual yo pretendo alcanzar. Pero esa perfección me la otorga la naturaleza. Es la naturaleza la que me está dando pistas, me está diciendo, mira, anda para allá, dedícate a conocer, dedícate a buscar las cosas en la medida en que las consideras un bien. Dedícate a, ¿cómo se llama a alcanzar la verdad y el bien en su más alto grado porque eres un ente intelectual. O sea, está la naturaleza empujándome en una dirección determinada. Y una de esas direcciones es a formar asociación política. Por eso es que la naturaleza, chicos, y esto por favor métanselo en lo más profundo de su entendimiento, digamos. Por eso es que la naturaleza humana ha establecido que busquemos asociación política. Por eso es que la naturaleza humana ha establecido que tendamos a la asociación para cooperarnos mutuamente. Y por eso entonces que la sociedad es entre otras cosas, es una asociación que deriva de nuestra naturaleza. Digamos en términos más brutales, la sociedad o el que el hombre forme y viva en sociedad es una realidad natural, que se deviene desde la inclinación de la propia naturaleza, lo cual es absolutamente lógico que sea así, porque siempre, así como en el orden teórico, los primeros principios se sitúan en el origen del conocimiento y al mismo tiempo como criterio último para la justificación de cualquier silogismo o demostración posterior, de la misma forma el apetito se ordena en el fondo y podemos decir que está recto o torcido conforme a la inclinación de la naturaleza. La naturaleza, y esto también por favor guárdenselo en el corazón, es el único criterio objetivo para establecer el bien o el mal de un determinado acto. No hay ningún otro criterio desde el punto de vista del objeto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que queremos decir con esto? La sociedad, por tanto, no surge por razón de un contrato originario. La sociedad no surge porque libremente las personas simplemente dicen, oye, sabes que yo creo que ahora en realidad es bueno juntarnos y antes no lo estaban. No, eso no es así. Lo que está diciendo la filosofía con herencia, obviamente realista, ¿no? Lo que dice es que al final, los seres humanos, como nos necesitamos mutuamente, en esa necesidad originaria, se sostiene justamente la natural inclinación a formar sociedad. ¿Por qué? Porque además de esa necesaria ayuda, en el fondo, que nos damos de modo mutuo, está al mismo tiempo la inclinación natural a buscar el bien, y el bien, por lo tanto, del otro.
Por eso es que cuando uno es pequeño es muy fácil hacerse amigos y cosas por el estilo, porque al final está desordenado eso. Por eso es que cuando uno nace, los padres no eligen, o sea, en parte sí, pero en el fondo hay una inclinación natural por ocuparse hacia aquel que es propio, y por eso es que la inclinación de los padres es ocuparse hacia su hijo o ocuparse de su hijo y no el del hijo del vecino. Bien, entonces, por lo tanto, a partir de esa inclinación a buscar justamente el mayor bienestar de los individuos, que pasa primeramente por sobrevivir y luego por vivir bien, es que entonces formamos una asociación política. Y luego esa asociación política la definimos y establecemos normativas concretas. Y ahí está entonces el contrato que hacemos, que lo puede denominar de cualquier forma, explícito e implícito, puede ser la constitución política, puede ser lo que usted quiera. ¿Ya? Pero no vamos a hablar solo de la Constitución, porque es lo que uno se imagina y se mete en la cabeza. Cuando uno habla de un contrato social, uno piensa en la Constitución política, pero en verdad no es así. El contrato social también las tenían las tribus, también las tenían todas, porque eran leyes que no necesariamente estaban escritas, pero que se transmitían de generación en generación por la tradición y la cultura. Bien, entonces lo importante es que son concretas y son aquellas que podríamos decir que el contrato se refiere a la dimensión de regulación concreta de un determinado grupo de seres humanos. Bien, ese es el punto. Por lo tanto, la naturaleza humana exige para su propia perfección de una asociación política. Y por eso es que el hombre es naturalmente social, porque de ahí, justamente en ese lugar, en la sociedad, va a poder desplegar toda su potencialidad y va a poder vivir de manera máximamente plena. Fuera de la sociedad, de modo aislado, no sobrevive. No sobrevive. El propio Aristóteles lo dice. Aquel que vive en sociedad es un son politicón. Y si hay, alguien, si hay entes que no viven dentro de la sociedad política, o son bestias o son plantas, dice ahí, creo que lo dice en el de Ánima. ¿No? Perdón, la política lo dice. ¿Ya? O son bestias o son plantas. Es notable. Me encanta cuando dice son plantas. Pero bueno, hay gente que actúa un poco así, pero en fin. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo les cito la política de Aristóteles, ¿no? Eh, la sociedad humana no solamente se constituye, sino que además tiene que mover al bien. ¿Ya? Y el bien más alto, evidentemente, es el bien común. Aristóteles decía que el bien más alto de la vida humana consiste justamente en buscar el bien de la polis por uno conformarse respecto de la polis como la parte del todo, ¿no? Siempre en Aristóteles, y tiene razón, el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? O el todo es mayor que la parte, de modo absolutamente lógico. De hecho, eso es un hábito que deviene de inmediatamente a partir de la captación del primer ente mediante tu inteligencia. Pero aquí la clave, chicos, aquí la clave está en entender que tendemos a asociarnos, obviamente, hay una inclinación natural a asociarnos, más no el modo específico de asociarnos. Pero desde el punto de vista de Aristóteles, por eso mismo, como somos parte del todo que nos permite sobrevivir y además vivir bien, es que entonces ese todo va a ser más alto, el bien de ese todo va a ser más alto que el bien de la parte. ¿Se fijan o no? ¿Cuál es el error o la diferencia que tiene, por ejemplo, ya que lo citamos, Tomás de Aquino cuando comenta esto de la política de Aristóteles? Y es que como Aristóteles no habría visto que Margarita es persona, es que entonces no se ha dado cuenta que al final el bien común es el bien, no puede ser, perdón, contrario al bien de la persona. Por lo tanto, como no puede ser contrario al bien de la persona, necesariamente la persona ha de conformarse como primerísima en el orden del bien. Por lo tanto, el bien común no puede atentar contra el bien de la persona, no de Juan, no de Pedro, de Diego en específico por ser Pedro, Juan o Diego, sino que por ser personas. No puede el bien común, por ejemplo, legitimar normas que vayan contra la persona, que vayan contra la naturaleza de Margarita en tanto que ente intelectual y al mismo tiempo como un ente personal. ¿Se fijan? Por eso es que, si bien el fin de la sociedad política es el bien común, no se sitúa en sentido estricto. Después de Tomás de Aquino, esto queda bastante más claro en el realismo contemporáneo. No
no se constituye como el bien más alto a alcanzar en la vida humana, porque además el propio Tomás de Aquino menciona algo que es absolutamente sensato, que es que no puede ser el bien de una abstracción mayor al bien de Margarita. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es la sociedad política? Es aquella entelequia, si usted quiere, el concepto que agrupa a todos los entes viviendo en tal comunidad con tales tipos de características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Eso es la sociedad, y por lo tanto el fin de la sociedad política será el bien común. Tiene necesariamente que ser, y esto lo dice muy bien, en el fondo después lo trata muy bien la fenomenología, donde dice que necesariamente el bien común ha de ser comprendido como el bien de todos y de cada uno. Y por lo tanto, ahí nos está diciendo que el bien común implica hacer normativas para que todos se sientan bien o que justamente hagan lo que cada uno en su foro interno tiene ganas de hacer o lo que cada uno considere bueno. No está diciendo eso cuando dice que el bien común es el bien de todos y de cada uno, sino que lo que está diciendo es que como estaba esa norma ordenada, conforme, o más bien mandatada, conforme a la naturaleza humana, necesariamente va a favorecer a la persona. Por más que la persona concreta, en el fondo de Margarita, no le guste la normativa. Por más que Margarita no le guste parar en las luces rojas, que sé yo, cuando va manejando, al final Margarita, aún no entendiéndolo, no tiene idea de que en realidad parar en la luz roja pasan dos cosas. Primero, le ayuda a estar más segura. Y segundo, le ayuda a transitar. Porque basta que se rompa la normativa y ya nosotros dejamos de justamente de transitar. Por eso es que la ley primeramente permite, primeramente ordena y en sentido último prohíbe. ¿Se comprende? Entonces, por eso es que estamos diciendo acá que el Estado es para la persona, no es al revés, no es la persona para el Estado. Esto ustedes se pueden dar cuenta inmediatamente, chiquillos, que Margarita, al ser persona y por lo tanto ente intelectual y al mismo tiempo de naturaleza social, es que entonces es un subsistente distinto en la naturaleza racional. Por lo tanto, lo que ocurre es que como su plenitud de vida pasa por los demás y el bien común tiene que estar mirando siempre el bien de la persona, no puede existir, no se puede legitimar desde el orden de la naturaleza, por ejemplo, un régimen o un régimen político que trate al sujeto como la parte en relación al bien del todo, que sería, por ejemplo, la estabilidad política. Ahí ustedes pueden ver cómo está, por ejemplo, el realismo de Aristóteles y el realismo de Tomás de Aquino, contraría de modo directo cualquier ideología totalitaria. ¿Se fijan? Octavio Ricci, que era un filósofo argentino bastante bueno, decía, la sociedad es la que está hecha para la persona humana. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido la existencia de la sociedad si no es para el bien de los sujetos. No están los para alcanzar el bien de la sociedad. La sociedad es una entidad abstracta. Lo que es concreto y real es Margarita, es Juan, es Florencia, es Diego. Ellos son los concretos, esos son los entes reales. Todo lo que ocurre al interior de la sociedad, toda la normativa, está todo ordenado al bien de cada uno de ellos. A fin, como dice la cita, a fin de ayudarle a cumplir su destino. La finalidad de la sociedad política es primero proveer la subsistencia a los seres humanos y después de proveer la subsistencia a los seres humanos y poder bastarse con la cooperación mutua entre los miembros de la sociedad política, lograr entonces ser feliz. ¿Y eso qué es lo que significa? Alcanzar la plenitud de la vida humana, que evidentemente pasa por una formación física, por una formación moral y por una formación intelectual y por una formación espiritual. Ahí dice que es de orden moral y espiritual. ¿Por qué dice eso? Porque la plenitud de la vida humana primera y fundamentalmente es de orden moral. Esta, de hecho, chiquillos, es la razón por la cual la misma educación formalmente y en sentido estricto primeramente es moral y no es intelectual. Si no, no sería, entre otras cosas, la razón de esto es porque la educación está y existe para la plenitud de la vida humana, o sea, para la felicidad. Y si estamos diciendo que la educación es para la felicidad, o sea, es aquella perfección sobreañadida para que el ser humano obre según lo que es, entonces lo que va a pasar es que al final el sujeto va a poder obrar en conformidad a su naturaleza.
Y ese obrar en conformidad a su naturaleza no es otra cosa que obrar rectamente de modo moral y obviamente con toda la riqueza en el fondo y la certeza de modo espiritual que requiera en la medida de lo posible, sea a través de la filosofía, sea a través de la revelación, sea de lo que sea, para poder lograr dar una miserable, aunque sea respuesta respecto a lo que es el sentido de la vida humana. Bien, chiquillos, esta es la razón del por qué el ser humano puede dejar de hacer cualquier disciplina en su vida, pero nunca puede dejar de hacer filosofía, porque la filosofía es la que trata los temas profundamente humanos y obviamente también los abarca en gran medida también, ojo, la literatura y en gran medida también los trata la historia para contar, entre otras cosas, cuáles son las causas del devenir humano y siempre apela a razones de fondo y por eso es que analiza los temas y las causas siempre están asociadas a temas de fondo, el destino, la concepción de la buena vida, lo que es el dolor, lo que es la muerte, y esas son las cosas que van modificando el control, el dominio, ¿cómo se llama el poder, el gobierno, bueno, la libertad, bueno, esos son los temas que en general van moviendo la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, la persona, como decimos acá, la sociedad tiene un doble fin. Esto es muy importante porque, ya que el ser humano tiene una naturaleza social, y esa naturaleza social se despliega precisamente en la sociedad civil a partir, ¿no? Se despliega en la sociedad civil a partir de una, podríamos decir, de una natural necesidad de los demás, ¿ya? De esta mutua necesidad, ¿ya? Y ahí encuentro su origen, es que la sociedad entonces tiene una doble finalidad, ¿no? La primera y más, o sea, más básica de todas es la prosperidad material de sus miembros, ¿no? ¿A qué se refiere la propiedad material de sus miembros? Es que tengan, todos los miembros de la sociedad política tengan lo suficiente para poder subsistir. Al final es eso, ¿ya? O sea, no, en el fondo la sociedad tiene que, o sea, va a poder permanecer en el tiempo en la medida en que le otorgue al menos supervivencia a las personas que ¿cómo se llama a las personas que la constituyen, ¿no? Esto es fundamental porque si no tienen eso, no hay ninguna forma de que la sociedad prospere, pues chiquillos. O sea, si no te entrega, si la sociedad no te entrega a ti lo necesario para poder sobrevivir, obviamente la persona va a buscar los medios en otro lado, porque la sociedad no los encuentra. O sea, la cooperación mutua no da, y por lo tanto va a buscar sobrevivir solo, o sea, va a tratar de alcanzar su propio bienestar a partir de lo que él logra, en fondo, con su propia fuerza, ¿no? Con toda la dificultad que eso pueda conllevar, ¿no? Y por otro lado está lo que podríamos denominar ¿cómo se llama el bien moral y espiritual, ¿ya? Esto es muy importante, chiquillos, ¿ah? Porque a veces se olvida esta dimensión, ¿ah? Pero en vista de que es el bien común, ¿ya? El fin de la sociedad política y el bien común es el bien de todos y de cada uno, esto exige que siempre esté la mirada, o más bien puesto, para aquel que tiene el gobierno, para aquel que tiene la autoridad de gobernar, en el fondo, siempre tiene que tener, y esto lo dice Tomás de Aquino comentando a la política de Aristóteles, y también lo dice en el de Reños, el Tratado sobre el Reino, dice, es absoluto, o el gobierno de los príncipes también se llama, es absolutamente necesario que quien tiene a su cargo el bien de la comunidad nunca se limite únicamente al orden material, ¿ya? Nunca se limite únicamente al orden material, porque los seres humanos no son animalitos más evolucionados. Los seres humanos son seres personales. Y como son seres personales, requieren necesariamente de una no solamente sobrevivencia, sino que una vida planificada desde aquellas dimensiones que solicita un ente personal. Por eso es que volvemos al tema. ¿Cómo es posible alcanzar la plenitud de vida personal? A partir justamente de la vida en la virtud. Y por lo tanto, una sociedad es más plena en la medida en que sus miembros poseen más virtud. Ojo con esto, chicos. Una sociedad va a ser más plena y va a ser mejor, ¿no?,
así como lo que devenga de ella, que es fruto de lo más profundo del espíritu humano. Entiéndase por esto cultura. Una cultura será más plena, será mejor que otra cultura, en la medida en que aquello que brote justamente tenga como, podríamos decir, como en su base y a su vez como consecuencia la contribución a la formación de virtudes en sus ciudadanos. Si no hay virtud, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay donación. ¿Qué es lo que se empieza a romper de entrada? La amistad cívica. Y si no hay amistad cívica o concordia, lo que no hay es justicia. Y para que la sociedad política pueda prosperar, se requiere de justicia. Por eso es que la justicia es una virtud cardinal en Aristóteles, y también lo asume así Tomás de Aquino. Porque la única forma de que se logre la prosperidad de cada uno de los miembros en la asociación política, ¿no? La única forma de que efectivamente alcancemos una plenitud, en el fondo, es teniendo una vida social sobre la base de la justicia. ¿Y por qué sobre la base de la justicia? Porque la justicia, y este es el tema, es aquella virtud social por antonomasia, ¿no?, que se define como dar a cada uno lo suyo. Y esto implica que los miembros, en la medida en que dan al otro lo suyo, y que ustedes pueden entender de inmediato por qué esta misma se sostiene desde la amistad, porque no le vas a dar al otro lo suyo si es que no ves en él una dignidad inviolable que posee, que lo hace merecedor de aquello que es suyo, ¿me entienden? Entonces, si no se sostiene en la justicia, no hay orden, porque la justicia justamente ordena en razón del bien de la persona. Volvamos atrás, si no hay bien de la persona, si no hay persona humana entendida como un ente digno y por lo tanto el bien común no está ordenado al bien de la persona, lo que ocurre es que entonces tendría yo, para decir algo así, tendría que negar que Margarita es persona. Si yo niego que Margarita es persona, niego por lo tanto que la sociedad sea para Margarita, sea para la persona, y vuelco entonces el orden y hago que Margarita sea para la sociedad. Ahora, eso implica que desde la noción de la metafísica de la persona y desde lo que estamos diciendo, eso implica que cuando yo digo que el bien común es para la persona, estoy diciendo que el bien común, o sea, que la forma en que nos tenemos que relacionar respecto de la sociedad política es como un medio respecto a un fin. No. Lo que estamos diciendo al señalar algo así, lo que estamos diciendo es que al final, la sociedad política tiene que dar suficientemente, en el fondo, todos los medios, sobre todo a partir de los poderes del Estado, tiene que dar todos los medios posibles para que la persona en su desenvolvimiento absolutamente natural y libre pueda alcanzar su máxima plenitud. Y eso exige que al interior de la sociedad haya leyes en conformidad a la naturaleza. Si la sociedad política, a partir de sus autoridades, establecen normas que van en conformidad a la naturaleza, hacen que cada sujeto humano se perfeccione. Y así entonces Margarita contribuye al bien común como la parte al todo, pero la sociedad política busca el bien de Margarita en tanto que el bien común, que es el fin de la sociedad política, está ordenado al bien de la persona. ¿Se fijan? Esta es la parte, yo diría, compleja de comprender. De algún modo, Margarita es parte de la sociedad y por lo tanto se relaciona como la parte respecto del todo, porque los intereses de Margarita no superan el bien común de la asociación política o de la sociedad política. Pero el bien de Margarita es mayor que el bien común en tanto que el bien común se ordena al bien de la persona. Por lo tanto, no podemos, por ejemplo, en el caso concreto, a partir de este punto, no podemos emitir una ley que ayude a dar más estabilidad, por ejemplo, a un sistema de gobierno, pero que en esa estabilidad del sistema o de la sociedad civil pase por violentar o ir contra la naturaleza y por lo tanto atente contra por ejemplo, la vida de la persona, porque sería una normativa que iría contra la naturaleza humana.
Por eso es que la única razón para establecer que una ley es buena o es mala en sentido absoluto, de modo objetivo, es reflexionarla en razón de la normativa establecida en la ley natural. Y por eso es que en las escuelas de derecho, por ejemplo, se estudia el derecho natural. Cuando se estudia filosofía del derecho, o lo que se denomina el jus naturalismo, ¿no? O sea, la justicia desde la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué? Porque si no, al final, si no hay naturaleza, todo cae bajo cualquier convención. Y por eso es tan importante asumir y comprender que existe, por un lado, una relación de Margarita respecto de la sociedad, en tanto que parte, obviamente, pero también hay una relación, y que es la más fundamental, de la sociedad respecto de Margarita, en tanto que Margarita, por ser persona, en el fondo, es un todo más, es un ente concreto muchísimo más valioso que lo que es la sociedad, y por lo tanto el bien común, al ser, al buscar, por ser común, al buscar el bien de todos y de cada uno, no hace otra cosa sino que buscar el bien de la persona, en sentido abstracto del término, ¿no? Y bueno, y eso es justamente lo que determina nuestra forma de vivir en sociedad. Y esto, de hecho, está en la base de la argumentación contra cualquier tipo de, por ejemplo, de anarquía o contra cualquier tipo de ideología política, porque justamente las ideologías lo que hacen es negar la realidad, negar la noción de naturaleza. Y esto, por favor, chiquillos, esto es a toda ideología. Ecologismo, nazismo, comunismo, liberalismo, capitalismo, lo que ustedes quieran, todas las ideologías eliminan, o sea, omiten y de hecho deliberadamente borran la noción de naturaleza. Porque al borrar la noción de naturaleza, lo que está ocurriendo es que al final tú, desde una idea, pues se llama ideología, desde una idea originada desde un ideólogo, lo que haces es reescribir, si tú quieres, el fundamento de la forma de agruparnos políticamente. Y por lo tanto, al escribir el fundamento del modo en que nos agrupamos políticamente, lo que estamos haciendo es armar la sociedad de acuerdo a una idea que considero perfecta. Y ese es el problema. Ese es el problema de las ideologías, que no se sostienen en la realidad, sino que se sostienen desde una abstracción. ¿Ya? Abstracción que deviene además de muchos, ¿cómo se llama este? Muchos sistemas, digamos, de pensamiento y que te pueden llevar desde cualquier parte, o sea, desde la dimensión puedes comprender el origen de la sociedad política o cualquier actividad humana a partir de la historia de la lucha de clases, puedes entenderla a partir de la productividad, puedes entenderla a partir de tu relación con el entorno, puedes entenderla a partir de la raza. Bueno, y yo les acabo de decir la base del comunismo, del capitalismo, del nazismo, del ecologismo, etc. Bien, antes de entrar y explicarles rápidamente, ya más un poquito, brevemente, solamente más en detalle la ideología, ¿tiene alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? A ver, déjenme ver acá que parece que alguien había escrito. No veo escritos. A ver. Alguien, a ver. Ah, aquí, a ver. Tú eres la persona es el único criterio para establecer el de bondad de la norma. Ah, ya, sí, me están comentando acá que si puedo profundizar en torno a lo que era fundamental, ¿no? Que decía que la naturaleza, de fondo, la naturaleza de Margarita, en el fondo su naturaleza intelectual, es el único criterio para establecer la moralidad o la moralidad objetiva, ¿no? De la norma. Dice, de hecho, esto lo dice muy bien Tomás de Aquino, chiquillos, esto lo dice muy bien Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice en la cuestión 90 de la prima secunde de la Suma Teológica, dice en el artículo primero que la ley es una ordenación de la razón, o sea, es un ordenamiento de la razón.
Y al ser un ordenamiento de la razón, deviene justamente de nuestra naturaleza racional. Por lo tanto, ella es la que establece la norma, ¿no? Ordenar establece una norma, va de aquí para allá, en fondo de eso se trata, ¿no? Y por lo tanto, no sé para qué estoy aquí con la... Ahí. Voy de aquí para allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De hecho, si ustedes se fijan, cuando ustedes ejercen un acto de libertad, permanentemente lo que hacen es ordenarse. Ahora me voy a levantar, ahora voy a ir a lavarme los dientes, ahora me lo voy a lavar los dientes de arriba para abajo, lo de adelante, lo de atrás, de un lado para el otro, para atrás para adelante, después me voy a duchar, me voy a enjabonar, me voy a lavar el pelo, después me voy a secar con una toalla, no me voy a secar de cualquier manera, luego me voy a vestir de esta forma y no de otra, o sea, lo que uno hace permanentemente al momento de ejecutar nuestra libertad devenida de nuestra naturaleza intelectual, porque en el acto libre estamos ocupando todas las facultades, como lo vimos la otra vez en el acto voluntario, en la fase del acto voluntario, eso manifiesta, ¿cierto?, que la única forma de establecer, en el fondo, qué es lo bueno y qué es lo malo de manera objetiva, es desde aquello que nos otorga la posibilidad de establecerlo, que es nuestra propia naturaleza intelectual. Dicho en los términos, la única forma de saber qué cosas son objetivamente buenas u objetivamente malas, qué actos son objetivamente buenos u objetivamente malos, es confrontando el acto en razón del bien o de lo conforme o disconforme que es ese acto al bien humano por naturaleza. Por lo tanto, esto es lo que permite, aunque lo van a ver en ética esto, pero esto es lo que permite que, por ejemplo, robar, que es el acto deliberado por sustraer el bien ajeno sin, obviamente, el permiso de esa persona, es un acto antisocial. Es un acto que está apelando directa y exclusivamente al bien propio del sujeto que roba y además sustrayendo un bien que no es de él. ¿Se fija? O sea, aquello que es del otro lo sustrae de modo arbitrario, cuando no es de él. ¿Ya? O sea, de hecho, no hay que ir a clase de filosofía para darse cuenta que el acto de robar es un acto que implica un cierto nivel de violencia. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento, ¿no? Y el punto está en que es como, ojo, no estoy hablando de robarle un dulce, sino que puede ser que te roben a tu hijo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a entender justamente que eh, el acto antisocial o el acto de robar es un acto antisocial, es que y la perfección del ser humano pasa por los actos que sean conformes a su naturaleza y por lo tanto sociales porque nos requerimos mutuamente para nuestra propia perfección, es que entonces cualquier acto antisocial será un acto contra natura. De ahí que el acto de robar jamás será bueno moralmente. Y no habrá ningún caso en que sea bueno robar. ¿Por qué no será nunca? Porque el acto mismo de robar en su acto, en su objeto, es algo contrario a la naturaleza. Porque el acto de robar se define justamente desde su dimensión antisocial, que es la sustracción arbitraria del bien ajeno. Por eso es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el acto de robar es malo por naturaleza. Y por lo tanto, en conformidad a lo que hemos dicho, como en la sociedad está ordenada por el acto en conformidad al bien de la persona, porque la sociedad es para la persona y no al revés, desde un sentido ontológico, ¿no? Entonces, debido a esto, es que se va a legislar contra lo que son los actos de robar, al punto tal que se penaliza. Y por eso es que no es que se penalice para coartar la libertad de los ladrones. No, se penaliza porque es un acto contra natura, que no perfecciona ni al que le roban, y ojo acá, ni al ladrón. ¿Se fijan? Por eso es que el propio Tomás de Aquino, cuando profundice sobre este tema, va a decir una cosa muy bonita en la cuestión 90, cuando trata sobre el tema y la naturaleza de la ley, va a decir que la ley formalmente es ley en tanto y en cuanto opera en conformidad a la naturaleza, sigue el orden natural, sigue y es conforme a la ley natural. Si la ley es disconforme a la ley natural, más será un defecto de ley que una ley, y por lo tanto el ser humano no está obligado a seguirla. Por eso es que existe un natural derecho a rebelión. Lo va a decir el propio Tomás de Aquino, monje del siglo XIII. ¿Se fijan? Ahora, no obstante, después termina diciendo en el de Reño una cosa que es muy, muy simpática. Dice,
como estaban en periodo de gobernanza de monarquía y príncipes, qué sé yo, dice, no obstante, dice, eso lo dice hacia el capítulo final, que es muy simpático, no obstante, aún encontrándonos en presencia de un tirano, la historia, que es maestra de vida, magistra vitae, dicen, la historia, que es maestra de vida, nos enseña que depuesto un tirano, le sucede otro. Por lo tanto, será bueno, o será más recomendable, creo que utiliza, no me acuerdo, utiliza otra palabra, no es recomendable, pero es más o menos el espíritu de la expresión, será más recomendable soportar al tirano, porque al menos el tirano busca el bien solo para sí. Y así después, a través de la normativa, poder sustituirlo de un modo pacífico. Y así poder restituir y poder lograr que un gobernante sea virtuoso. ¿Se fijan? Entonces, no, es muy simpático, pero bueno, así es Tomás de Aquino. Bien, entonces, pero claro, todo esto se ve alterado, en fondo, y esto es un poquito lo que un poco defendemos, ¿no? O lo que, por lo menos más que defender, lo que me parece más cierto, lo que ocurre más bien es que al final Tomás de Aquino plantea un argumento, ya siguiendo Aristóteles en esto en gran medida, pero sobre todo lo profundiza él, plantea un argumento a partir del cual se vuelve imposible de sostener la ideología o cualquier sistema de gobierno como un bien en sí mismo. No existen los sistemas de gobierno que sean un bien en sí mismo. No existen las ideologías, en el fondo, que puedan otorgar un modo de existencia de forma tal que permita alcanzar un grado de perfección de vida realmente en conformidad a la naturaleza humana. ¿Y por qué? Porque justamente no se sostiene en la naturaleza. Lo contrario, dice Juan Antonio Vidos, por ejemplo, en ese mismo libro que les acabo de citar, ¿cómo se llama este? El hombre animal político. Justamente eso, cuando trata el tema de las ideologías, dice, las ideologías son no solamente son un sistema cerrado de ideas, dice, y esto es muy importante, ¿eh? Las ideologías no solo son un sistema cerrado de ideas, ¿ya? Que se ubica en el plano teorético, sino más bien, la ideología es un sistema que pretende una transformación que ha de realizarse primero y fundamentalmente en el hombre y para transformar la sociedad. Y en esa transformación de la sociedad, en la medida en que hay una transformación de la sociedad, se va a poder generar una modificación de acuerdo al objetivo de cada ideología. Por eso es que lo que hacen las ideologías es apelar a determinadas causas que puede ser, o sea, perdón, no causas, sino que instrumentos, eso es lo que quería decir, a determinados medios para atacar la causa que es posible de, siendo modificada, alcanzar los objetivos de la ideología. Y de ahí que todas las ideologías siempre estén, sobre todo, ubicadas en las fuentes de poder en una sociedad. Por eso es que las ideologías donde máximamente se expresan en los partidos políticos. Porque los partidos políticos, dentro de la política moderna, tienen como objeto primero y fundamental el alcance justamente del poder. ¿Se fijan? Este es el tema. O sea, no hay forma de comprender una ideología sino a partir de esta dimensión, de comprender que el hombre ha de ser transformado, transformando la sociedad en una especie como de, ubicándose la sociedad como crisol, ¿cierto?, del ser humano, para que transformando la sociedad logremos este hombre nuevo. Siempre las ideologías lo que pretenden es una transformación, no una adecuación a la realidad, no una adecuación a la naturaleza humana, no un hacer al ser humano más humano, sino que más bien a un... A ver, espérese. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa, mi amor?
No, ¿qué pasa? Me tiré por el colchón ¿Ya? y como que la mano se me puso así, me aparte todo esto sí me duele mucho. Ya, vamos a poner una cosita. ¿Ya? Vamos a Papá, ponerte ahí una ¿con quién cosita. estás hablando? Yo estoy haciendo clase, mi amor. Ya. ¿Pero con quién estás Estoy hablando? haciendo clase, ¿ya? Oye, ya, mi amor. Oye, anda a ponerte el hielito. Anda a ponerte el hielito ahí, ¿ya? ¿Tienes algo de razón? Sí, sí, anda a ponerte el hielito, ¿ya? No, ahora no, mi amor, que tengo que... De ahí vamos a salir a comprar, ¿ya? Vaya para allá, mi amor. Vaya para allá. Yo me puedo comprar un juguete. Después, ya, pero vaya para allá, pero necesito que no me interrumpas, que estoy terminando. Vaya para allá, ¿ya? Ya, ciérrame la puerta ahí, mi amor. Ya, gracias. Bien. Chao, papá. Chao, mi amor. Ya, entonces, como les decía, de acuerdo a lo que dice Juan Antonio Bidoff, en el fondo lo que dice Juan Antonio Bidoff en El hombre animal político, ¿ya? Lo importante en esto es que cuando Juan Antonio Bidoff recuerda el origen, la naturaleza de una ideología, siempre, siempre está teniendo en mente que una ideología lo que pretende es la transformación. ¿Y por qué tiene que transformar? Porque lo que sea que haya tiene que adecuarse a la idea. El punto está en que como la idea nunca sale de la realidad, es algo que solamente existe en la idea. Solamente existe en la mente, es como el número, es un ente de razón. Y como ese hombre, digamos, ese ser humano concreto existe como una construcción abstracta, teorética, de lo que es el ser humano y la plenitud de su vida, lo que hace es acomodar la realidad a eso. Por eso es que la ideología, cuando uno habla de una ideología, no es un modo de pensar, no es un sistema estructurado de ideas, no es una especie de conjunto de conceptos que me permiten entender las cosas, no es menos aún una filosofía, no da para eso, ¿ya? No da para eso. La ideología, de hecho, las ideologías en general no resisten mucho argumento filosófico. Por eso es que en general las ideologías no las forman, no las crean filósofos. ¿Se fijan? De hecho, hasta el mismo Marx formalmente no era filósofo. Entonces, cuando uno empieza a analizar a estos tipos que hacen ideologías, más bien son ideólogos más que filósofos, por eso se llaman ideologías, es que lo que ocurre ahí es que hay una especie de violencia de la realidad natural para poder ajustarla al concepto, a esa idea que se da primero y formalmente en el ideólogo y a partir del convencimiento y la apropiación de aquellos que la asumen justamente como un principio de acción. ¿Para qué? Para transformar la sociedad. Toda ideología, chiquillos, toda ideología tiene un proyecto político. Toda ideología tiene ¿cómo se llama podemos decir, una agenda, ¿no? Toda ideología. Por eso es que toda ideología puede ser plasmada tranquilamente a partir de un partido político. Vean ustedes cualquiera. Vean ustedes cualquiera. Vean el capitalismo, el comunismo, el nazismo, el feminismo, que hoy día está muy de moda. Bueno, como les dije alguna vez, un alumno cuando me preguntó el machismo, yo dije, no, no da ni para eso, digamos. O sea, el machismo es más penca todavía que el feminismo. Pero bueno, el feminismo sí es una ideología. Y hay feminismo, y cuanto más radical, es tanto más alejada de la realidad, digamos. ¿Se fijan? Entonces, y ya llega un punto tal, ya que al punto que las ideologías ni siquiera reconocen el valor de la ciencia. Pues ustedes pueden ver que hay ciertas ideologías que por más que la ciencia sea empírica, le estoy diciendo, la ciencia empírica que te dice, oye, pero a ver, por favor, si existe la ley de gravedad, te la niegan, porque la ideología establece que eso no es así, digamos, que en realidad todo deviene de una estructura cultural de no sé qué cosa, digamos. Bueno, sí, existe eso. En pleno siglo XXI sí existe eso. ¿Y por qué? Porque hay ideologías. Entonces, por eso es importante, chiquillos, recordar esto y recordar que el ser humano, al ser persona y al ser, por tanto, un ser subsistente en la naturaleza intelectual o en la naturaleza racional, tiene, en el fondo, una naturaleza que lo hace ser social. Y esa naturaleza social le exige, justamente por su propia normativa, vivir de una determinada forma en razón de lo que es, no en razón de lo que
de la idea de alguien o de un iluminado. No, de lo que tu naturaleza exige. Y tu naturaleza exige que vivas en una sociedad civil comprendiendo que todos son igualmente dignos y que al mismo tiempo vivas respetando el orden de la naturaleza reflejado, esperemos, en normas que sigan el orden de la naturaleza. Y por eso mismo es que las mismas normas de la sociedad civil, por eso es que las mismas normas están en permanente revisión. ¿Cuál es el problema de la política actual? Que como los sistemas de gobierno actual se rigen por mayorías y no de acuerdo a una formación de las personas que están a cargo del gobierno desde un punto de vista moral o científico o en el fondo intelectual suficiente para poder ordenar las cosas de acuerdo al orden de la naturaleza, es que entonces al final lo único que hacen es agrupar mayorías y hacer estrategias para poder agrupar y aglutinar mayorías. Y para hacer eso siempre va a ser más fácil apelar a la afectividad. Esta es la razón, entre otras cosas, del por qué al final, por ejemplo, cuando un candidato quiere que voten por él, apela a cuestiones afectivas y no apela a cuestiones intelectuales, ¿no? ¿Y por qué? Porque es más fácil, porque a través del afecto, de hecho, el primer efecto del amor es la unión. El amor afectivo, o sea, cuando uno dice, oh, yo amo el chocolate, lo que quiero es comerme el chocolate, es unirme a ese chocolate y como será un chocolate, entonces se trata de comérmelo. ¿Se fijan? Yo amo a mi hijo, entonces, ¿qué es lo que quiero? Estar con él. ¿Se fijan? El primer efecto del amor es la unión. Y por eso es que la dimensión afectiva es fundamental en la estrategia comunicacional de cualquier partido político para ganar adherentes que se traduzcan en sufragio y que lo lleven al poder para llevar adelante la agenda. Probablemente con muy buena intención, pero siempre profundamente equivocados. Porque al final se trata de una ideología. Y al tratarse, por tanto, de una ideología, se está tratando de algo que es contra la naturaleza humana. Y por eso, chicos, para cerrar, es que no tenemos que olvidar que el ser humano, en tanto que persona, es un ente que encuentra su perfección en la donación sincera de sí a los demás. Esa donación sincera se va a dar siempre en la medida en que hay virtud. Y cuando hay virtud, hay libertad. Y cuando hay libertad, hay una mejor sociedad. Y por eso es que es fundamental siempre formar, entre otras cosas, a nuestros hijos en virtudes. ¿Por qué las virtudes? Porque son los únicos hábitos que mueven al ser humano, ¿cierto? Al hombre, a Margarita, para que obre en conformidad a su naturaleza. Es la única manera de que Margarita sea feliz. Obrar en virtudes. ¿Bien? Y eso no pasa sino viviendo en sociedad. ¿Se entendió más o menos, no, chiquillos? Aquí me estaban haciendo un comentario. Efectivamente, el libro El hombre animal político creo que está digitalizado. Alguien no sé si lo puede buscar ahí en los apuntes. Yo estoy casi seguro que está digitalizado, chiquillos. ¿Alguien le puede echar un vistazo ahí para que no quede así como una especie de idea en el aire? ¿Ah? Por favor. ¿Alguien le puede echar un vistacito? O por último, no sé, yo lo busco acá. Es que mi computador está lentísimo, chiquillos. Por eso no lo busco, no es porque no quiero buscarlo. Estoy aquí, a ver, UGM. Ah, aquí está más rápido. Biblioteca, recursos, apuntes. A ver. Ya, aquí entré. ¿Alguien comentó algo por eso, no? A ver. A ver. Ah, que me están diciendo que aprovechen de pedir dulces, dice Jonathan. De hecho, ya lo hizo mi hijo. Me dijo, podemos comprarnos una cosita rica porque tenemos que ir a comprar una cosa en el supermercado. Así que aprovechando que están de vacaciones, los puedo sacar un poquito más tarde. Aquí está. Apuntes, chiquillos. Si ustedes se meten a apuntes, déjenme ver si es que encuentran. Yo les estoy diciendo que puede ser que lo encuentren y quizás no lo encuentran nada. Ya en la primera parte no está. Y si yo creo que si no está en la primera, en la segunda parte. ¡Aquí está! Chicos, la segunda pestaña, el número 2, está el hombre animal político. ¿Se fijan? El hombre animal político de Juan Antonio Widoff. ¡Qué buena! Se me había olvidado que lo había mandado a digitalizar. ¡Qué gran cosa!
Está buenísimo, chiquillos. Ah, no, es que espérense, es que esto está muy bien. Deme un segundo, deme un segundo. Es que les tengo que poner acá, a ver. Ah, no, es que les voy a mostrar rápidamente esto. A ver, chiquillos, rápidamente esto, que esto está muy bien. Miren, les voy a compartir rápidamente acá. Miren lo que está aquí. Para que ustedes vean cómo yo me acordaba de este texto. Avísenme, por favor, cuando lo vean. ¿Ya? ¿Lo veo? Sí, Sí, se ve. profesor, se ve perfecto. Ya. Miren lo que dice acá. Ideología, ya ven la manito, ¿no? Ahí la manito. Sí, sí, se ve el puntero. Sí, profe. Miren lo que dice acá, miren lo Sí, que dice acá. Estamos en qué es la ideología, ¿no? ¿Qué es la ideología? Este es el capítulo, la ideología, obvio. Miren lo que dice acá. Ideología no es lo mismo que doctrina o que un orden de principios de la conducta política o que un determinado sistema de conocimientos que son objeto de un saber o una ciencia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Por favor, no vayas a pensar que la ideología es una especie como de constructo teórico que únicamente se ubica en el orden teórico. ¿Se fijan o no? Aunque toda ideología es estrictamente tal, ¿cierto? Reclama para sí todos los atributos de una sabiduría, ¿no? Eso de hecho está. Y se proclama como única fuente de doctrina verdadera, no pretende ser mera ciencia o doctrina. Ese es el punto. Podemos decir que es una, si ustedes quieren todo lo anterior, que es una doctrina, que es un orden de principio de la conducta política y un sistema de conocimiento, sí, pero no solo eso. Y de hecho, ni siquiera es primeramente eso. ¿Qué es lo que es? Es un sistema cerrado. Este es el libro mío. Pero yo tengo rayado todo esto. Sí, estos son mis rayones. Sí, porque son muy, muy feos. Así que son mis rayones. Este es mi libro. Yo lo mandé. Este es el libro mío que mandé a digitalizar. Es un sistema cerrado de ideas que se constituye para el hombre que se identifica con él en fuente de toda verdad. Ahí está la doctrina, ¿no? De toda rectitud práctica y moral. Ya la dimensión práctica o moral es la que te está diciendo inmediatamente que ya sale fuera únicamente de la dimensión doctrinal y de principios de conducta, sino que además te está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Se fijan? Aquí lo que va a decir después dice, no es algo que pretenda tener vigencia únicamente en el plano puramente intelectual. ¿Se fijan? No es algo que quiere estar únicamente en el plano intelectual. Por el contrario, funde en una sola, esta parte es genial. Oh, me estoy acordando, qué buena esta parte. Dice, funde en una sola las funciones teórica y práctica de la inteligencia. O sea, no solamente te dice dónde está el bien, sino que cómo alcanzarlo. Para volcarla entera en una tarea creadora, taumatúrgica, que ha de realizarse sobre el hombre. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que crear al hombre nuevo. Hay que crear a la nueva Margarita. ¿Se fijan? Para transformarlo radicalmente, cambiarle la forma en sentido más profundamente aristotélico. Y sobre la sociedad, o sea, sobre el hombre y sobre la sociedad. ¿Pero por qué la sociedad? Porque se la ve como la única y definitiva dimensión real del hombre nuevo. Es el lugar donde encuentra, en el fondo, los ingredientes para lograr el cambio en Margarita. Porque Margarita se desenvuelve en la sociedad. Yo modificando la sociedad, modifico a Margarita. Es muy profundamente ideológico entender que es el entorno el que modifica al sujeto, la cultura la que te hace ser lo que eres. Bueno, ese tipo de juicios es profundamente ideológico, debiendo por esto ser absolutamente cambiada para que sea expresión fiel y al mismo tiempo crisol, yo me acordaba que había sacado de ahí el término, y al mismo tiempo crisol del cambio del individuo. O sea, es lo que origina en sentido estricto la modificación en Margarita para que se constituya en definitiva en la nueva Margarita, que es aquella que realmente queremos. No queremos a la otra Margarita, no nos interesa la otra Margarita, nos interesa la Margarita que está subordinada, en el fondo, profundamente subordinada al partido político, la que está profundamente subordinada y comprometida con las ideas de, por ejemplo, las ideas de radicales y nuevas respecto de lo que es la consideración de la mujer, por ejemplo, o las ideas respecto de lo que es la nueva consideración de libertad como mera autonomía, o la idea de lo que es el valor del ser humano en relación a la producción de capitales, o lo que es la idea del real valor del hombre en relación a lo máximamente valioso que es el entorno ecológico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y ahí está
las distintas modificaciones ideológicas para poder llegar a entender. El problema de todo esto es que incluso uno, en mi caso, tratar de explicar esta cuestión, incluso resulta difícil porque la mayoría de los conceptos que probablemente pululan y que estamos permanentemente escuchando tienen en su raíz, en su contenido inteligible, una herencia que nosotros la hemos muchas veces tragado sin reflexionarla, que son ideológicas. Y por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de libertad, pensamos, no sé, en romper cadenas, en los animales que salen volando libres de una jaula. Y claro, porque eso es una forma, sobre todo ideológica, principalmente derivada del marxismo, porque es la que más utilizó el concepto de libertad o del capitalismo, que tiene que ver con una liberación. En el caso del marxismo, de una liberación; en el caso del capitalismo, como absoluta y mera autonomía, como un fin en sí mismo. ¿Se fijan? Entonces, cuando uno recién se pone de frentón a estudiar estas cosas, uno se da cuenta que hay un tema que es en el fondo muy actual y muy notable. Yo, bueno, si ustedes quieren, les voy a compartir una cosita. No sé. Solamente por si a ustedes les interesa, me tocó escribir en una revista internacional de Perú, ¿ya? Me tocó escribir un artículo, o sea, mandé un artículo que me publicaron en la Universidad Católica del Perú, como les decía, que es la revista Arete, que es de las más altas indexaciones que hay en Latinoamérica, así que es una muy buena revista, y donde justamente hablé sobre ese tema. Y me lo publicaron y ahí está, así que se los comparto si les interesa saber más de las ideologías. Ahí hay un documento reciente que creo que lo publiqué hace un par de años atrás y que le puede parecer simpático. ¿Ya? Eso pues, chiquillos. La próxima sesión es la última clase. ¿Qué les parece? Hace un bonito semestre. ¿Mm? Sí, pasa rápido, sí. Pero bueno, los que están en filosofía probablemente se van a encontrar conmigo de nuevo en teoría del conocimiento. Así que bueno, ahí van a sufrir, ¿eh? Les digo desde ya, se van a acordar de este día. Ahí van a sufrir, como están sufriendo actualmente los alumnos. Sufren, pero aman ese sufrimiento. Así que quédense en paz en ese sentido. ¿Ya? Oigan, chicos, que les vaya muy bien. ¿Ya? Cuídense, que tengan una linda tarde, sigan estudiando. Acuérdense que siempre el estudio es una inversión al espíritu. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Que les vaya muy bien. ¿Ya?